Hey, esta mañana le damos la más cordial bienvenida. Respira, yo le voy a dar la bienvenida porque ya está aquí con nosotros el abogado Luis Enrique Díaz, que nos viene a hablar del tema que lo hemos platicado y me parece bien interesante sobre la desconexión digital, porque una cosa es que sean los derechos de los empleados a no responder mensajes cuando ya no es un horario laboral, pero la otra es que te convenga no contestarlo porque mañana puede haber un recorte de personal sin querer, ¿no? ¿Y cómo demuestras que fue que no contestabas a las horas que no te tocaba? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Gracias, Manuel. Exactamente, y así como lo platicas, es un fenómeno casi cultural que nosotros hemos visto que pasa en México, donde famosamente, igual la OCDE tiene estudios respecto a esto, México es de los lugares en el mundo donde la gente trabaja más horas. Sí. No necesariamente significa que le paguen tiempo extra. No necesariamente no les pagan tiempo extra. Ni que sean más productivos, digamos, visto desde los dos lados. Pero lo mismo pasa con la desconexión en el sentido que tú lo dices. O sea, una cosa es lo que establece la ley, la intención que tiene la ley, y otra cosa es lo que pasa en el mercado, en realidad, en lo que esto se aterriza en una cultura de respeto, digamos, ¿no? El derecho a la desconexión digital, así le han bautizado, está hoy en la Ley Federal del Trabajo, existe, y se legisló dentro del capítulo del teletrabajo. Digamos, ahí se encontró el lugar. ¿Por qué? Porque ya tienes trabajadores que la naturaleza de su trabajo es estar fuera del centro de trabajo, conectados, en un horario que tiene que estar determinado, y en cierto momento ellos deben de tener el derecho de desconectarse. Sí. Pero los derechos en materia laboral, así como con cualquier materia, tienen una particularidad, especialmente los derechos de protección y los derechos humanos, que es la expansividad. ¿Y qué significa esto? Que una vez que ya está establecido ese derecho en la ley, aunque está en el capítulo de teletrabajo, no es difícil dar el paso para que cualquier empleado diga, oye, yo voy a trabajar, estoy de 8 a 5 ahí, pero yo tengo el derecho también que fuera de mi horario de trabajo se me respete el no estar a disposición, porque no debo de estar porque estoy en mi descanso. Es que ese es un grave problema de la tecnología hoy, ¿no? Que te tienen, ¿cómo no vas a contestar? Porque además saben que sigue prendido, o sea, ¿sabes Claro. qué? Pero puede ser, sí está prendido, pero es que ya no es mi horario de trabajo, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor te pueden decir, oye, mañana aguas porque cambiaron cosas, eso es diferente. Pero necesito que ahorita ya es un problema, ¿no? O sea, mándame un Excel que diga, pues ya no quieres. Me urge, sí. Pero ¿cómo puedes protegerte si a final de cuentas el día de mañana no contestas esos mensajes y el jefe te dice, oye, pues así salen las cosas, pues sí, pues no me estás pagando más y mi horario de trabajo se termina a las 7? ¿Cómo te defiendes? Claro, en el momento que eres empleado, esa disyuntiva es difícil y es difícil de atender. ¿Por qué? Porque tú no te sientes en control. Es una relación de poder muy asimétrica, ¿vale? Esto se va a ir solucionando poco a poco, inclusive a través de los juicios que tenemos, porque los empleados van a poder acreditar con los correos, con los WhatsApps, con el envío de tal o cual reporte, de tal o cual Excel, que después de su horario de trabajo estuvieron llevando a cabo trabajo, y eso va a provocar eventualmente también que se paguen horas extras, que le peguen en la economía de las empresas, en el presupuesto. Okay. Y cuando sea económico la afectación para las empresas, va a haber mucho más cuidado a que no se lleven a cabo esas prácticas. Pero esto ya es ley, o sea, ya está puesto, o sea, ya cualquiera puede ir y decirlo. Digamos. Porque la ley no es la ley, dicen en las grandes esferas de este país. Sí, no, por supuesto que es ley, está en la ley, el derecho a la desconexión está en la ley. Okay. Tu derecho a una jornada, que sea una jornada conocida, que sea una jornada legal, que no rebase los máximos de la ley, está súper en la ley. Ajá. Pero regresamos al comentario de inicio. La gente en México trabaja horas extras y no se las pagan, ¿vale? No te quejas porque sabes que te pueden correr con la mano en la cintura también. O sea, dices, pues no voy a poder comprobar que fue porque no me quedaba más tiempo o porque no hacía eso. Es un recorte, no tenemos, o sea, no es nada, al contrario, es una gran trabajadora, pero pues Claro. es que ya no tenemos lana. Claro, y con la mano en la cintura también digamos, hay que matizar en el sentido que los trabajadores en México tienen a su favor un principio de derecho de permanencia en el empleo, en el sentido que el patrón no puede despedirlos porque sí. Digamos, no tenemos el derecho al despido en México. No significa que los patrones no despidan a quien quieran. Lo hacen, Sí. y es su prerrogativa. Sí significa que si el trabajador va a juicio, va a tener las de ganar en un sentido, digamos, para entenderlo así. ¿Por qué? Porque el patrón no va a poder acreditar que hubo una causa en su despido.
¿vale? ¿Qué hacer cuando algo así te pase? Para que podamos despedirnos, pero con una solución si te pasa algo así y dónde te encontramos. Hombre, yo creo que por supuesto, Paulina, Manuel, equipo, los trabajadores pues, tienen que tener la camiseta puesta, hay que hacer el trabajo de la mejor manera, de la manera más efectiva, de la manera más eficaz y tratar de hacerlo dentro de tu tiempo de trabajo para que disfrutes tu vida afuera del trabajo y eso pues, es el mundo ideal, ¿no? Cuando eso no pasa, pues no significa que tu trabajo o tú deban de ser menos profesionales, pero la recomendación es siempre documentar todo a través de los correos, a través de los envíos, de los WhatsApps. Hombre, eso se hace inclusive de manera involuntaria. Va quedando el registro. Hay que ser conscientes de que existe este registro. ¿Hay horario específico para la desconexión digital? Digamos, Dependiendo 8 de con la tu noche, empresa, ¿no? Pues dependiendo a tiene qué que ver hora. con tu Exacto. No tenemos como así, como que pasa el sereno a apagar y a prender las luces. El No, digamos, el horario específico es más, el de espera. tu jornada. Vamos un corte y regresamos para terminar contigo bien. Está porque, bueno, sí, está porque bueno. está muy bueno. Sobrevivo al Vamos corte. un corte y regresamos. Seguimos en esta mañana platicando de la desconexión digital. ¿Cuándo podemos desconectarnos y decirle a los jefes, pues ya no, porque ya no estoy en horario laboral, pero tampoco sin exceder en el... Pues yo, como cuando le pides a un mesero a alguien algo y le dices, pues cuando venga tu mesero, ¿no? O sea, que dices, ay, pero estás aquí, o sea, podemos apoyar y cuándo no, cuándo es apoyo, cuándo es un exceso. Por eso está con nosotros el abogado Luis Enrique Díaz para platicarnos de esto y nos quedamos con... ¿Qué nos quedamos? ¿verdad? ¿En qué nos quedamos? Bueno, estábamos hablando de en qué momento Se acaba. se acaba o empieza tu El horario, derecho de la ajá. desconexión. Y lo que decíamos es absolutamente individual, porque cada quien, aunque puede que empresas tengan jornadas que son las mismas de todos, y en ese sentido es colectivo, la condición de la jornada es absolutamente individual. Cada quien sabe cuándo empieza, cuándo termina. Ustedes quizás han visto, yo me di cuenta en mi portador de correo de la oficina, que ya inclusive tiene la opción que le pongas, aunque con tasa de horas, que se entregue tu correo a determinada hora. Ah, sí. Porque eso ya es un poco encaminado al sentido de que hay una hora de inicio y una hora de final para cierto tipo de cosas de obligaciones, para que no se estén cruzando ese tipo de correos a deshoras. Si yo fuera un patrón cuidando ese tipo de conceptos, esa sería una de las peticiones que le haría a mi gente. O sea, si vas a estar trabajando en tu casa o a horas que no son de tu Si jornada, esa es tu decisión, no quiero que me estés mandando o que mandes a terceros en horas que no son de trabajo. Entonces, ponle para que llegue tu correo a La las hora de 8 trabajo. o a Al las día 7 siguiente, o a a las las 10 de la 9. mañana. pero eso si tienes un patrón que te está diciendo, si tú decides trabajar en tu casa, pero la otra puede ser, tienes que trabajar en tu casa y mandar el correo, mandármelo, porque a las 10 de la noche me vas a estar diciendo cómo vas y entonces lo mandas con un horario que no me vaya a afectar a y mí no la es, ley y no es la del excepción, trabajo. es la regla. O sea, eso es algo que Sí. entendemos. ¿Qué pasa? Que eventualmente estas conductas van a tener una repercusión económica. Primero se tiene que hacer esa repercusión económica para que se convierta en un cambio cultural. Porque las empresas que no tienen utilidad no existen y la utilidad, la ganancia, es lo primero que le importa a las empresas. ¿Podemos buscarte si tenemos algún problema de desconexión digital? O de que nos o de desconecten cualquier del otro, trabajo. cualquier otro laboral, Ajá. por supuesto. Estamos en Bufete Díaz Mirón. Ajá. En línea nos encuentran en www.diazmirón.com. Ok. Y a mí en lo personal, en @LE Díaz Mirón, pues ahí en varias de las redes. Díaz Mirón. Perfecto, pues gracias por estar con nosotros, Luis Enrique. A tus órdenes, Paulina, Manuel. Gracias. Y ustedes chequen bien y guarden todo porque los Nunca va a se sabe. salvar, los va a salvar. Hay que guardar todos los WhatsApps, los correos. Si de repente ya hay un abuso extremo, pues a lo mejor hasta grabar un poco, ¿no? O sea, si se puede. ¿Se puede? Pantallazo. Sí, hombre, la grabación es algo que puede hacer cualquier trabajador. Y ojo, el patrón no tiene la obligación normalmente de pagar horas extras si el trabajador las trabajó sin instrucción previa. Ok. Ahí hay una especie de cláusula Por que eso viene en hay que- casi todos los contratos. Hay que informarnos. Sí. Perfecto, gracias. Gracias.